Historia 1. La Dama de Blanco en el cementerio de Montjuïc, Barcelona. Era una noche fría y silenciosa en Barcelona, cuando el viento cortante de la región de Montjuïc parecía susurrar oscuros secretos entre los árboles y las antiguas lápidas. El cementerio de Montjuïc, famoso por su grandiosidad e historia, albergaba no solo los restos de personajes ilustres, sino también el peso de décadas de leyendas y misterios. La fama de este cementerio no se limitó a las figuras que allí descansaban, sino también a una macabra historia que perduró en la memoria de los habitantes más antiguos de la ciudad. Una historia que pocos se atrevieron a contar después del anochecer. La historia de la Dama de Blanco. La historia comenzó a difundirse hace más de 100 años, cuando una mujer, descrita como hermosa y de apariencia elegante, fue vista deambulando entre las lápidas del cementerio por la noche. Llevaba un vestido largo blanco que parecía brillar a la luz de la luna. Sus manos pálidas descansaban sobre su pecho como si sostuvieran algo invisible y su mirada vacía, como si estuviera buscando algo perdido. Los pocos que se cruzaron en su camino en ese momento hablaban de su enigmática presencia, y muchos sintieron un escalofrío al oírla susurrar nombres, como si llamara a alguien que nunca regresaría. Entre los relatos hubo algo que inquietó a los más escépticos. La mujer pareció desaparecer en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Quienes afirmaron haberla visto de cerca, dijeron que aunque su apariencia era impecable y su porte noble, algo en sus ojos indicaba una profunda tristeza, como si llevara una carga que no podía ser levantada. Nadie sabía a ciencia cierta quién era ni por qué estaba allí, pero su presencia en el cementerio siempre después de medianoche se convertía en un enigma aterrador. Con el tiempo, la historia de la Dama Blanca se entrelazó con los misterios de Montjuïc, un lugar que era conocido por sus leyendas de espíritus inquietos y sucesos inexplicables. El cementerio, fundado en el siglo XIX, estaba destinado a ser el lugar de descanso final de muchas personas, pero pronto se convertiría también en el hogar de una entidad inquietante. Varios guardias del cementerio, encargados de patrullar las zonas más remotas durante la noche, afirmaron haber visto a la Dama de Blanco caminando entre las tumbas y su figura fluida desapareciendo en la oscuridad a medida que se acercaban. Sesionto decía que la mujer vestía de blanco como signo de pureza, pero sus ojos vacíos sugerían algo mucho más oscuro. Algunos lugareños comenzaron a creer que se trataba de un alma perdida, que en vida habría sido una mujer de gran belleza y riqueza. Se creía que había sido víctima de un amor prohibido, algo que la llevó a cometer un acto desesperado. La tragedia, que involucró una promesa rota, habría sido lo que la mantuvo atrapada en ese lugar, esperando un amor que nunca regresaría. Una de las noches más frías del invierno, un joven llamado Miguel, recién llegado a Barcelona, decidió explorar el cementerio de Montjuïc. Miguel, escéptico ante las historias de fantasmas, quería descubrir por sí mismo si había algo de verdad en las leyendas. Armado con su cámara y una grabadora, entró al cementerio después de medianoche, buscando ver a la famosa dama de Minoes-Tsenin. Blanco. Caminó por los senderos de piedra, iluminados únicamente por la luna llena, y observó las antiguas tumbas y mausoleos, cada uno con su propia historia de dolor y pérdida. A medida que entraba en las partes más apartadas del cementerio, una sensación de incomodidad comenzó a envolver a Miguel. El frío de la noche parecía intensificarse a medida que se acercaba a las zonas más antiguas y olvidadas del cementerio. Fue entonces, al doblar una esquina estrecha entre dos grandes lápidas, que la vio. La Dama de Blanco estaba allí, parada frente a una tumba, como si esperara algo. Su piel era pálida, casi translúcida a la luz de la luna, y su cabello, largo y oscuro, caía suavemente sobre sus hombros. El vestido blanco, que parecía flotar en el viento, reflejaba la luz de una manera surrealista, creando un contraste impactante con la oscuridad que la rodeaba. Miguel, a pesar de su incredulidad, sintió una oleada de miedo que le heló los huesos. Le temblaban las piernas y se le cerraba la garganta, pero no podía apartar la mirada. La mujer no se movió, pero Miguel juró que sus ojos estaban fijos en él, penetrantes y vacíos a la vez, como si estuvieran leyendo su alma. Intentó hablar, pero las palabras le fallaron. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. La figura parecía saber que estaba allí, aunque no había ninguna señal de que lo reconociera. Lo que más le perturbó fue el silencio absoluto que rodeaba la escena. Ni siquiera el viento se atrevió a interrumpir lo que estaba sucediendo. De repente, la mujer levantó una mano y con un gesto suave señaló una tumba lejana, donde se encontraba una tumba mucho más sencilla y modesta. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Miguel y sintió una inexplicable urgencia de seguir ese gesto.
Sin entender por qué, se encontró caminando hacia el punto indicado. Cada paso parecía dado con una fuerza mayor que su propia voluntad, como si estuviera siendo guiado por algo invisible, o tal vez por algo que no quería comprender. Al llegar a la tumba, Miguel sintió una inmensa presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto espeso y fuera difícil respirar. La tumba estaba cubierta de musgo y parecía estar en mucho peores condiciones que las otras. Sin embargo, había algo extraño en la inscripción de la lápida, algo que no podía leer a primera vista. Se acercó más, tratando de descifrar las palabras desgastadas por el tiempo. Cuando finalmente logró leerlo, sus ojos se abrieron de par en par en estado de shock. El nombre grabado en la piedra era Ana M., la misma mujer que había visto a lo lejos, la dama de blanco. El momento siguiente fue de total confusión para Miguel. Se giró para buscar a la mujer, pero ella ya no estaba allí. Solo el viento y el eco de su respiración llenaban el vacío. A lo lejos habría jurado haber oído un leve susurro, como si la mujer estuviera diciendo algo, pero las palabras eran ininteligibles. Sintió algo observándolo desde las sombras, algo que lo quería allí, en ese lugar exacto. Miguel no sabía si la historia de la dama blanca era real o si había sido víctima de su propia mente, pero lo que vivió esa noche nunca abandonó, su memoria. A partir de ese momento nunca más pudo caminar por el cementerio de Montjuic sin sentir la presencia de aquella mujer. Y en las noches más oscuras podía jurar que oía su nombre susurrado en el viento, llamándolo de vuelta, como si fuera el próximo en perderse para siempre entre las antiguas lápidas. Antes de continuar con nuestra historia, un breve recordatorio. Si has tenido una experiencia aterradora y te gustaría ver tu historia contada aquí de forma exclusiva, envía tu contribución a través de Superchat. Las donaciones de $10 o más conseguirán un vídeo completo dedicado exclusivamente a su historia. No dudes en participar y formar parte de nuestro canal. Ahora sigamos con lo que está por venir. Historia 2. Las escaleras del cementerio de San Sebastián, País Vasco. En el corazón del País Vasco, rodeado de la niebla que a menudo envolvía las montañas y de altos árboles que parecían susurrar antiguos secretos, había un cementerio del que rara vez hablaban los lugareños. El cementerio de San Sebastián, en la pequeña localidad del mismo nombre, era un lugar aparentemente tranquilo, pero tras sus antiguas puertas, una presencia oscura parecía velar por las tumbas y los monumentos. Su tranquilidad exterior escondía algo que pocos se atrevían a explorar, algo que durante generaciones alimentó historias de misterio y miedo. Los pasos que resonaban entre las lápidas por la noche no eran los de almas que habían descansado en paz, sino de algo mucho más siniestro, algo que aún vagaba entre los muertos. La historia del cementerio de San Sebastián se remonta a siglos atrás. Fundado en el siglo XVII, fue un lugar que albergó tanto a nobles regionales como a gente común, y a lo largo de su existencia, las historias de las entidades que allí residieron se habían extendido por toda la provincia. Sin embargo, lo que más llamó la atención entre los habitantes de la ciudad no fue la historia de los ilustres personajes allí enterrados, sino más bien los extraños sucesos que relataban quienes, una noche tras otra, pasaban por la entrada del cementerio, o sentían curiosidad, para aventurarse dentro de sus muros. El cementerio, con sus antiguas lápidas y tumbas abandonadas, parecía tranquilo durante el día, pero era durante las horas más oscuras cuando ocurrían las cosas más extrañas. Poco a poco, comenzaron a circular rumores entre los lugareños, especialmente entre los ancianos, quienes hablaban de pasos solitarios que se podían escuchar por la noche, incluso cuando el cementerio estaba desierto. No eran pasos corrientes, como los de un simple humano, sino pasos pesados, arrastrados, como si algo se arrastrara por el suelo en busca de algo o de alguien. Estos pasos resonaban en las noches de niebla y con cada nuevo ruido el miedo se extendía un poco más. Los más valientes intentaron explorar el cementerio por la noche, pero pocos regresaron a contar lo que habían vivido. Los que regresaron hablaron de una abrumadora sensación de presencia, algo que les hacía sentir como si los estuvieran observando a cada paso, como si el suelo mismo estuviera vivo. Además, muchos dijeron haber visto sombras moviéndose entre las tumbas, figuras indistintas que parecían desaparecer tan pronto como se las miraba directamente. Pero el relato más inquietante fue el de un hombre, un extraño que llegó a San Sebastián en busca de descanso y que nunca fue visto nuevamente. Este hombre, que se llamaba Álvaro, llegó a la ciudad de San Sebastián en una mañana gris. Estaba de paso camino de otros puntos de España, pero decidió quedarse una noche en la ciudad para descansar. Al caer la noche se dirigió al pequeño hotel donde se hospedaba y habló con el dueño, un hombre mayor llamado Enrique, quien,
Le advirtió sobre el cementerio y los extraños sucesos que allí ocurrían después del anochecer. Enrique contó que las personas mayores hablaban de las huellas y que, aunque escéptico, él mismo sentía una sensación de inquietud al pasar por la entrada del cementerio por la noche. Álvaro, siendo un hombre racional y descreído en leyendas, rió ante la advertencia y decidió visitar el cementerio esa misma noche. Quería ver con sus propios ojos qué podía estar generando tantos rumores y temores. Armado con una linterna y su cámara, siguió el camino hacia el cementerio. Los árboles circundantes estaban cubiertos por una espesa niebla y el sonido de los pasos de Álvaro estaba amortiguado por el aire frío. Sintió que lo seguían, pero miró hacia atrás y no vio a nadie. Mientras se acercaba a la puerta de hierro oxidado, algo le hizo dudar. Una sensación de incomodidad se apoderó de su cuerpo, pero la ignoró y entró al lugar. Al pasar las puertas, una extraña calma lo envolvió, como si estuviera entrando en otro mundo. El cementerio estaba en gran parte en silencio, excepto por el sonido de su propia respiración y el sonido distante del canto de un cuervo. Las lápidas cubiertas de musgo estaban alineadas cuidadosamente, pero el lugar parecía tener un aura pesada, como si los muertos enterrados allí no estuvieran en paz. Mientras caminaba por los senderos de piedra, comenzó a escuchar un sonido extraño. Al principio pensó que era el sonido de los animales, pero pronto se dio cuenta de que era algo diferente. Eran pasos. Los pasos eran pesados, lentos y arrastrados, como si alguien caminara con dificultad. Con cada paso el sonido se hacía más claro y cercano. Álvaro miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Sintió que la sangre corría fría por sus venas. La sensación de que algo estaba allí, acompañándolo, era abrumadora. Se giró y miró hacia atrás, pero el camino estaba vacío. Sin embargo, el sonido de pasos seguía creciendo, como si algo lo siguiera de cerca, pero siempre fuera de la vista. Desesperadamente intentó correr, pero sus piernas parecían pesar toneladas. Su linterna se movía mientras se abría paso por los sinuosos pasillos del cementerio, mientras las lápidas se desdibujaban a su alrededor. El sonido de pasos ahora estaba justo detrás de él, casi como si algo estuviera a centímetros de su piel. No se atrevió a mirar atrás. En un momento de pánico, Álvaro tropezó con la raíz de un árbol y cayó al suelo. La linterna cayó de sus manos y la oscuridad lo envolvió. Los pasos se detuvieron abruptamente. Un silencio sepulcral se apoderó de la habitación, pero algo había allí. Podía sentir, incluso sin mirar, una presencia macabra. Cuando logró levantarse y alcanzar nuevamente su linterna, la encendió, pero no vio nada frente a él. El sonido de pasos había desaparecido, pero algo estaba incompleto, algo que no podía explicarse. Álvaro corrió hacia la salida del cementerio, pero cuando llegó a la reja, algo le hizo detenerse. En una de las lápidas vio una inscripción que lo dejó helado. El nombre grabado allí era el mismo que había oído decir a Enrique, el dueño del hotel. La lápida marcaba la muerte de un hombre llamado Juan Martín, y la fecha de su muerte fue registrada solo unos días antes. Sin embargo, algo estaba mal con la inscripción. Parecía recién hecho, como si alguien hubiera tallado el nombre en la piedra. Sintió una inmensa presión en el pecho, como si la tierra misma lo estuviera aplastando. Desesperado, Álvaro huyó al hotel, y ese mismo día abandonó San Sebastián sin dar explicaciones a nadie. Nunca más fue visto en la ciudad. Quienes lo buscaron para entender qué le había pasado, dijeron que el último lugar donde fue visto fue cerca del cementerio. Lo que ocurrió aquella noche sigue siendo un misterio, pero la sensación de que los pasos de algo antiguo y maligno siguen resonando entre las tumbas de San Sebastián no ha desaparecido, y muchos ahora evitan la zona por la noche. La leyenda de las pisadas en el cementerio de San Sebastián persiste, y hasta hoy los vecinos del pueblo aseguran que en las noches más oscuras, aquellos que se atreven a acercarse demasiado a la verja pueden oír, a lo lejos, los mismos pasos arrastrados, cada vez más cerca, cada vez más cerca. Historia 3. La leyenda de la tumba maldita de Madrid. Madrid, la vibrante capital de España, es una ciudad marcada por su historia, cultura y belleza inconfundible. Sin embargo, debajo de su brillante superficie se esconden secretos oscuros, misterios que desafían la lógica y la comprensión humana. Uno de estos secretos es la historia que rodea la famosa tumba maldita de Madrid, una leyenda que cala en el corazón de los madrileños, contada desde hace generaciones y que despierta temor y fascinación. La historia es antigua, pero aún así sus sombras son sentidas por quienes se atreven a acercarse al cementerio donde se encuentra la tumba.
El cementerio en cuestión es el antiguo cementerio de San Isidro, situado en la zona oeste de Madrid. Un lugar venerado y lleno de historia, donde descansan muchos personajes importantes del pasado de España. Entre las miles de lápidas que decoran el recinto, hay una que destaca no solo por su apariencia, sino por el poder que se dice que emana de su interior. Esta es la tumba de una mujer llamada Isabela de los Ríos, una figura envuelta en misterio y tragedia, cuyos restos descansan en un mausoleo de mármol oscuro, adornado con intrincados tallados y símbolos antiguos. Isabela nació en 1743 en el 1960 seno de una familia noble de la alta sociedad madrileña. Su belleza era inconfundible y pronto se convirtió en una de las mujeres más buscadas de la corte. Su destino, sin embargo, estuvo marcado por una serie de acontecimientos trágicos que la convirtieron en una figura central en las leyendas locales. Se casó joven con un hombre de gran riqueza, don Pedro de las Casas, un noble cuya reputación de rigor y disciplina era conocida en toda la ciudad. La vida de Isabel parecía perfecta, pero como tantas historias de amor en las cortes europeas, la perfección pronto se desmoronó. Después de unos años de matrimonio, Isabela comenzó a notar un comportamiento extraño en su marido. Don Pedro, que antes la había tratado con gran cariño, comenzó a distanciarse, volviéndose cada vez más solitario y silencioso. Se cree que estuvo involucrado en prácticas ocultas, particularmente después de la misteriosa desaparición de un amigo cercano, un sacerdote que vivía cerca. Isabela, desconfiada y temerosa, intentó enfrentarlo, pero él siempre esquivó sus preguntas, alegando que todo estaba bien. A medida que pasaban los meses, los rumores comenzaron a extenderse. Algunos residentes informaron haber visto a don Pedro en compañía de figuras oscuras y misteriosas a altas horas de la noche. Otros hablaban de ruidos extraños que provenían de su mansión, como si algo se estuviera haciendo en secreto, lejos de las miradas indiscretas de la ciudad. Isabela, desesperada y angustiada, comenzó a investigar por su cuenta, hasta que una noche, mientras caminaba por los pasillos de la mansión, encontró a su esposo en un macabro ritual en el que parecía estar tratando de invocar fuerzas más allá de la comprensión humana. Fue en ese momento que Isabela decidió huir. Tomó lo que pudo y abandonó la mansión de don Pedro, buscando refugio en una casa apartada, lejos de la ciudad y de su marido. Sin embargo, incluso cuando estaba lejos, Isabela no podía escapar de las fuerzas que su marido había liberado. Durante las siguientes semanas empezaron a ocurrir fenómenos extraños a su alrededor. Las puertas se cerraban solas, las luces se apagaban sin motivo y sonidos inexplicables llenaban la noche. Ella empezó a creer que estaba siendo observada por algo maligno, algo que don Pedro había convocado desde el más allá. En una noche especialmente fría, Isabela fue encontrada muerta en su casa. La causa de su muerte fue desconocida, pero los médicos no pudieron encontrar una explicación racional a lo sucedido. Se creía que había sufrido un infarto, pero nadie lo sabía con certeza. Lo que se sabe es que su muerte coincidió con la desaparición de don Pedro, de quien nunca más se supo nada. La tumba de Isabela fue erigida en un lugar apartado del cementerio de San Isidro, entre lápidas antiguas y desoladas. Su mausoleo, realizado en mármol negro, era impresionante, con detalles ornamentales que recordaban la muerte y el más allá. Durante muchos años, la tumba siguió siendo una atracción para los curiosos, que acudían a observar y tratar de comprender la tragedia que rodeó la vida de Isabel. Pero pronto, algo más empezó a suceder. Las personas que visitaban la tumba comenzaron a reportar sucesos extraños. Al principio eran solo murmullos bajos, como si alguien susurrara en el viento. Pero con el tiempo, estos susurros se hicieron más audibles, y quienes se acercaron a la tumba afirmaron oír gritos apagados de dolor, como si Isabel estuviera pidiendo ayuda, clamando por liberación. Algunos de los más atrevidos incluso relataron haber visto la figura de una mujer, vestida de blanco, que caminaba entre las lápidas, pero que desaparecía en cuanto alguien se acercaba. La fama de la tumba maldita se extendió rápidamente y pronto se convirtió en un lugar evitado por los habitantes del pueblo, especialmente por la noche. Muchos creyeron que Isabela, en su desesperada búsqueda de respuestas, había hecho un pacto con las fuerzas de la oscuridad, y ahora su alma estaba condenada a vagar eternamente entre los muertos. Otros afirmaban que don Pedro todavía estaba detrás de los extraños sucesos en el cementerio, manipulando el alma de su esposa desde el más allá. La historia de la tumba maldita de Madrid se convirtió en un punto de referencia para los amantes de lo oculto y los cazadores de misterios, que se atrevían a visitar el cementerio de noche en busca de respuestas o quizás en busca de algo más siniestro. Algunos informes indican que en ciertas noches, cuando la luna estaba llena y la niebla cubría la ciudad, el mausoleo de Isabel parecía emitir una luz débil y sobrenatural.
como si algo intentara escapar del interior de la tumba. Varios escépticos intentaron pasar la noche allí, pero el lugar desapareció misteriosamente sin dejar rastro. Con cada desaparición los murmullos se hacían más fuertes y la leyenda se hacía más fuerte. Para los habitantes de Río, la tumba de Isabela se convirtió en un símbolo de lo que ocurre cuando uno se entromete con fuerzas que no debe comprender. Para algunos, la maldición de la tumba era solo una historia inventada para asustar a los curiosos. Para otros, sin embargo, era una realidad aterradora, una fuerza que no se podía desafiar. Décadas después, el cementerio de San Isidro sigue siendo un lugar de muchos misterios sin resolver, y la tumba maldita de Madrid sigue siendo un punto de fascinación para todos los que buscan comprender qué le pasó a Isabela y por qué permanece hasta el día de hoy entre las sombras. Cualquiera que se atreva a visitar su tumba por la noche en busca de respuestas puede terminar descubriendo más de lo que esperaba, porque a veces hay secretos que deben permanecer enterrados. Historia 4. Voces de niños en el cementerio de Valencia. Valencia, ciudad costera de incomparable belleza y rica en historia, es conocida por sus impresionantes paisajes, sus vibrantes fiestas y sus impresionantes edificios. Sin embargo, debajo de su superficie alegre y vivaz se esconden misterios que no son fáciles de explicar. Uno de esos misterios involucra al cementerio de Valencia, un lugar antiguo y silencioso donde se cree que las almas de los niños perdidos deambulan entre las lápidas y sus voces resuenan en las sombras de la noche. El cementerio de Valencia, fundado en el siglo XIX, es uno de los recintos más antiguos de la ciudad y alberga las tumbas de cientos de personas, muchas de ellas de familias prominentes que vivieron y murieron en la zona. Entre las lápidas y mausoleos que adornan el cementerio, algunos son más notables que otros, y uno en particular ha atraído más atención que el resto. Se trata de la tumba de un grupo de niños que murieron en circunstancias trágicas a finales del siglo XIX, víctimas de una enfermedad que se extendió rápidamente por la ciudad, dejando tras de sí una ola de dolor y sufrimiento. La enfermedad, que los médicos de la época no pudieron identificar con precisión, mató a muchos niños en un corto periodo de tiempo. Durante el brote, las familias afectadas vivieron en un estado de desesperación, intentando todo lo posible para salvar a sus hijos, pero nada parecía funcionar. Los que morían eran enterrados rápidamente en el cementerio de Valencia, y fue durante este periodo cuando empezaron a surgir las primeras historias sobre las voces de niños que se decía que se escuchaban por las noches. Los informes comenzaron con murmullos bajos que los primeros visitantes del cementerio atribuyeron al viento o al sonido de los árboles en movimiento. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la gente empezó a afirmar que oían risas y juegos entre las lápidas, como si niños invisibles estuvieran jugando en algún lugar oculto. Al principio, las autoridades descartaron estas historias, como producto de la imaginación popular, pero los informes siguieron multiplicándose y pronto se evitó el cementerio, especialmente al anochecer. El lugar más temido de todos era una sección del cementerio donde habían sido enterrados los niños. Allí, las tumbas eran sencillas, con pequeñas lápidas de piedra y flores marchitas, testigos silenciosos de un dolor aún no curado. Muchos dijeron que durante la noche se oían voces de niños llamando a sus madres o cantando canciones infantiles que resonaban por las calles desiertas de Valencia. Pero las historias más aterradoras fueron las de quienes se atrevieron a acercarse a la zona durante la noche. Uno de esos relatos provino de una mujer llamada Carmen, residente en Valencia, quien en una tranquila tarde de otoño decidió visitar el cementerio para presentar sus respetos a sus seres queridos. Carmen nunca creyó en supersticiones y siempre pensó que las historias sobre el cementerio eran solo rumores, una forma de asustar a los más sensibles. Al llegar, notó que el cementerio estaba inusualmente tranquilo. La luna llena iluminaba el lugar, creando largas sombras que caían sobre las lápidas, y un suave viento hacía que los árboles se balancearan suavemente. Caminó por los senderos entre las tumbas, deteniéndose de vez en cuando para mirar las inscripciones en las lápidas, hasta que se acercó a la zona donde estaban enterrados los niños. Allí, el aire parecía más denso y la sensación de malestar crecía con cada paso que daba. De repente oyó algo que parecía una risa. Al principio pensó que era otra persona haciéndole una broma, pero a medida que el sonido se hacía más fuerte, se dio cuenta de que no había nadie más alrededor. La risa suave e inocente parecía venir de todos lados, pero Carmen no vio nada. Se detuvo tratando de comprender lo que estaba pasando y por un momento quedó paralizada por el miedo. Las risitas cesaron, pero en su lugar llegó una voz infantil, suave y temblorosa de angustia, llamando a su madre. Carmen miró a su alrededor.
tratando de localizar el origen de la voz, pero lo único que vio fueron las lápidas vacías y el silencio que llenaba el cementerio. Entonces se oyó otra voz más cercana esta vez que decía: «Tengo miedo. ¿Dónde estás?». El corazón de Carmen se aceleró. Sabía que no había nadie allí y sin embargo las voces continuaban, ahora más claras, más desesperadas. Los niños que habían muerto hacía tanto tiempo hablaban con ella y le pedían ayuda. Pero había algo más, algo que Carmen no podía entender. Había una sensación de profundo sufrimiento en las voces, como si estos niños estuvieran atrapados entre el mundo de los vivos y los muertos, incapaces de descansar en paz. Con el corazón apesadumbrado, Carmen intentó alejarse, pero los sonidos de los niños la siguieron. Con cada paso que daba, las voces se acercaban, se volvían más fuertes y más desesperadas. Se sentía como si la estuvieran observando, como si algo invisible se acercara a ella dispuesto a agarrarla. El miedo la consumió por completo, y presa del pánico, corrió hacia la salida del cementerio sin mirar atrás. Al día siguiente, Carmen contó su historia a amigos y familiares, pero pocos le creyeron. Algunos dijeron que era solo su imaginación, otros sugirieron que tal vez había sido víctima de una ilusión causada por la oscuridad y el silencio del cementerio. Sin embargo, Carmen sabía lo que había oído y su vida nunca volvió a ser la misma. Ella nunca regresó al cementerio de Valencia y nunca más quiso hablar de aquella aterradora noche. Pero Carmen no fue la única que escuchó las voces. Otras personas que han visitado el cementerio a lo largo de los años han relatado experiencias similares. Algunos dicen que las voces de los niños se han hecho más fuertes con el tiempo, especialmente en las noches de luna llena, cuando el viento parece susurrar entre los árboles, como si las almas de los niños todavía vagaran allí, atrapadas en un mundo trágico y sin final. Las historias sobre el cementerio de Valencia y las voces de los niños continúan contándose hasta el día de hoy. Muchos dicen que al caer la noche se oyen risas y voces de niños resonando entre las lápidas. Algunos todavía visitan el cementerio con la esperanza de escuchar estas voces, como si esto pudiera de alguna manera proporcionar algún alivio a las almas perdidas que descansan allí. Pero para otros, el cementerio de Valencia se ha convertido en un lugar prohibido, un lugar donde las voces de los niños siguen llamando, esperando algo o alguien, como si la muerte misma no fuera capaz de liberarlos de su eterna agonía. Si te están gustando las historias y quieres estar al día, suscríbete al canal y deja tu like. Así, ayudarás a que el canal crezca y garantizarás que vengan más historias de miedo. Ahora, sigamos con otra historia. Historia 5. La cruz quemada en el cementerio de Salamanca. Salamanca, una ciudad española marcada por su arquitectura medieval y una historia profunda y rica, lleva consigo misterios que abarcan los siglos. Las calles estrechas y sinuosas, los edificios imponentes y las plazas animadas contrastan con los secretos que se esconden bajo la ciudad. Y entre los sitios más antiguos y oscuros de Salamanca hay un cementerio cuyas historias de terror han aterrorizado a los lugareños durante generaciones. Un cementerio no muy lejos del centro de la ciudad, pero que permanece envuelto en una densa atmósfera de misterio. El cementerio de San Esteban. Entre las muchas tumbas y cruces de mármol que adornan este antiguo lugar de descanso, hay una en particular que destaca no solo por su imponente apariencia, sino también por la historia que la rodea. Se trata de una cruz de hierro que hace más de 100 años fue encontrada quemada, sin explicación racional. Desde entonces, la cruz quemada, como se la conoce, se ha convertido en un símbolo del horror y una leyenda popular en Salamanca. La historia detrás de esta cruz se ha transmitido de generación en generación, pero nadie ha entendido completamente lo que realmente sucedió en esa fatídica noche de invierno. La historia comienza en 1873, cuando un hombre llamado Lorenzo Sánchez fue enterrado en el cementerio de San Esteban. Lorenzo era un hombre sencillo, pero de gran importancia para la comunidad local, principalmente por su trabajo como albañil. Fue respetado durante su vida y su funeral estuvo marcado por una gran ceremonia a la que asistieron amigos y familiares para presentarle sus últimos respetos. Junto a su tumba se erigió una cruz de hierro forjado, símbolo de fe y de luto por la muerte de un buen hombre. Esta cruz, aunque sencilla, representaba el recuerdo de Lorenzo y el respeto que se había ganado a lo largo de su vida. Sin embargo, pocas semanas después del entierro, comenzaron a ocurrir sucesos extraños en el cementerio. Los que pasaron junto a la tumba de Lorenzo dijeron haber oído un sonido suave como un susurro que venía de la cruz. Otros hablaron de una sensación de frío intenso que parecía flotar sobre la zona, como si una presencia invisible estuviera allí, observando. Pero lo más inquietante fue lo que ocurrió una gélida noche de diciembre, cuando por la mañana
Los trabajadores que estaban en el cementerio para mantener el lugar de descanso encontraron la cruz de Lorenzo completamente quemada. No había marcas de fuego ni ninguna indicación de que algo hubiera prendido fuego al metal, pero la cruz estaba irreconocible. Las llamas que parecían haber consumido el hierro no dejaron rastro de cenizas ni residuo alguno de incendio. Lo que quedó fue una cruz quemada y deformada, como si hubiera sido tocada por una fuerza sobrenatural. Algunos han intentado explicar el suceso como un accidente, quizá debido a algún tipo de fallo estructural en la cruz, pero nadie ha podido explicar cómo el metal pudo ser destruido de tal manera. Pronto, los rumores comenzaron a extenderse. La gente empezó a hablar de maldiciones, de una presencia oscura que se había apoderado del cementerio. Muchos creían que la cruz de Lorenzo, ahora quemada, era una señal de que había sido maldecido, o tal vez había hecho algo durante su vida que había atraído la ira de fuerzas más allá de la comprensión humana. El hecho de que la cruz fuera destruida sin ninguna explicación lógica hizo que la gente temiera ese lugar, y el cementerio, antes frecuentado solo por quienes necesitaban enterrar a sus muertos, empezó a ser evitado. En los días siguientes, los vecinos de Salamanca comenzaron a reportar hechos cada vez más inquietantes. Quienes se atrevieron a acercarse al cementerio de San Esteban por la noche dijeron que escucharon pasos arrastrados entre las sombras, como si alguien se acercara, pero no había nadie. Otros hablaron de una presencia fría que los rodeaba, como si algo los estuviera observando de cerca. Pero lo más aterrador fueron los relatos de personas que afirmaban haber visto una figura oscura envuelta en un manto oscuro, caminando alrededor de la cruz quemada. Esta figura desaparecía en cuanto alguien se acercaba, pero siempre dejaba tras de sí una sensación de miedo e incomodidad que permanecía en quien la encontraba. Con el paso del tiempo, el cementerio de San Esteban quedó más desierto. La gente evitaba el lugar y los pocos que todavía se atrevían a caminar por allí de noche hablaban de una inexplicable sensación de angustia, como si el aire mismo estuviera cargado de tensión. Para muchos, la cruz quemada se había convertido en un símbolo del mal, un lugar maldito que debía evitarse a toda costa. Pasaron los años, pero la historia de la cruz quemada no fue olvidada. Por el contrario, adquirió proporciones aún mayores a medida que los informes de fenómenos inexplicables se hicieron más frecuentes. Algunos vecinos de Salamanca aseguran que en las noches sin luna es posible ver una luz tenue, como una llama lejana, que proviene de la zona donde se quemó la cruz. La luz se mueve erráticamente, como si fuera transportada por una presencia invisible. Y en algunas noches especialmente frías, la gente afirma oír un susurro bajo, como si una voz murmurara algo incomprensible, procedente de las profundidades del cementerio. La presencia que todos temían parecía haberse hecho más fuerte con el tiempo. Aquellos que se atrevieron a intentar resolver el misterio de la cruz quemada estaban desapareciendo. El primero en desaparecer fue un historiador local llamado Sebastián Gutiérrez, quien pasó meses investigando lo sucedido. Estaba decidido a descubrir qué había pasado realmente aquella noche, pero nunca más lo volvieron a ver. Su desaparición hizo que otros desistieran de intentar desentrañar el misterio. Sin embargo, para aquellos que todavía se atrevieron a visitar el cementerio de San Esteban, la cruz quemada y sus alrededores siguieron siendo un punto de terror y fascinación. Algunos dicen que el espíritu de Lorenzo nunca descansó y que su alma, torturada por algo ocurrido durante su vida, continúa vagando por ese lugar, buscando la paz que nunca encontró. Otros creen que la cruz fue destruida no por fuerzas naturales, sino por algo mucho más oscuro, algo que estaba esperando el momento adecuado para manifestarse. La cruz quemada del cementerio de Salamanca permanece hasta hoy, cubierta por el velo de la oscuridad y el miedo, un monumento de lo que no se puede explicar, un símbolo de una presencia sobrenatural que no cede al entendimiento humano. Para los habitantes de Salamanca es un recordatorio constante de que hay cosas que temer, cosas que no se pueden entender, cosas que de alguna manera continúan ardiendo en la oscuridad de la noche. Historia 6. Cementerio de los Espíritus de Salem, Massachusetts. Salem, Massachusetts, es una ciudad marcada por una historia de leyendas y misterios, más notablemente su infame asociación con los juicios de brujas que tuvieron lugar en el siglo XVII. La ciudad es un centro turístico, con visitantes que vienen de todo el mundo para experimentar los sitios históricos y las historias oscuras que aún impregnan sus calles. Pero detrás del encanto histórico y las atracciones turísticas hay un lugar que continúa siendo evitado por muchos, incluso aquellos que se consideran intrépidos: el antiguo cementerio de Salem. El antiguo cementerio de Salem, con sus lápidas,
desgastadas que se elevan desde las sombras de los árboles. Es el lugar de descanso final para muchos que vivieron durante los tiempos turbulentos de la casa de brujas. Es un lugar de gran reverencia, pero también de gran misterio. Un cementerio que, según relatos antiguos, está lleno de espíritus inquietos que aún deambulan por allí, buscando algo que nunca pudieron encontrar en vida. La historia de este lugar comienza en 1692, año en el que los juicios por brujería de Salem alcanzaron su apogeo. Más de 20 personas, la mayoría mujeres, fueron acusadas de brujería y brutalmente ejecutadas. Muchas de estas víctimas fueron enterradas en el antiguo cementerio de Salem, pero lo que pocos sabían era que sus espíritus, lejos de encontrar paz, continuaban rondando su lugar de descanso final. Se cree que, debido a la injusticia de sus muertes y al sufrimiento al que fueron sometidos, estos espíritus quedaron atrapados entre el mundo de los vivos y los muertos, incapaces de descansar. Aunque el cementerio había sido utilizado para entierros mucho antes de la casa de brujas, fue durante este periodo de histeria y miedo que comenzaron a surgir las primeras historias sobre los espíritus que rondaban el lugar. Los residentes de Salem dijeron que durante las noches oscuras y silenciosas se podían escuchar voces susurrando entre las lápidas, como si los muertos estuvieran tratando de comunicar algo. Otros hablaban de figuras espectrales que emergían de las sombras, flotando sobre el suelo con una calma inquietante, sus rostros silenciosos pero con una expresión de dolor permanente. Entre los que más temían al cementerio estaba un hombre llamado Thomas Wheeler, un residente de Salem que después del final de los juicios de brujas se obsesionó con comprender los acontecimientos y las personas involucradas. Wheeler, aunque no participó activamente en los juicios, siempre estuvo fascinado por las historias sobre los condenados. Pasó días enteros investigando los hechos, leyendo viejos relatos y buscando documentos que pudieran ofrecer más pistas sobre lo que realmente ocurrió durante aquellos aterradores meses. En una fría noche de otoño, Thomas decidió investigar el antiguo cementerio de Salem, creyendo que allí podría encontrar algo que explicara los misterios que lo habían perseguido durante tanto tiempo. Él estaba al tanto de los informes sobre espíritus, pero como hombre, racional y escéptico, no creía en historias de fantasmas. Armado con una linterna y un cuaderno, entró al cementerio alrededor de las 10 de la noche, decidido a averiguar qué estaba sucediendo allí. Al principio todo estaba en silencio. El viento atravesaba la ciudad y los árboles del cementerio se balanceaban suavemente, pero nada parecía fuera de lo normal. Thomas caminó lentamente entre las lápidas, examinando los nombres y las fechas de nacimiento y muerte. La luna estaba cubierta de espesas nubes, creando una atmósfera sombría y opresiva. Pero luego, cuando se acercó a una zona más remota, el aire pareció cambiar. La temperatura bajó drásticamente y una sensación de presión comenzó a invadir sus pulmones, dificultándole la respiración. Fue en ese momento cuando Thomas escuchó el primer susurro. Al principio pensó que era el viento, pero pronto los susurros se hicieron más claros, más definidos. Eran voces débiles y distorsionadas, como si intentaran llamar su nombre. Se giró rápidamente intentando localizar el origen de las voces, pero estaba solo. La linterna de Thomas temblaba en su mano y sus ojos buscaban en vano alguna explicación lógica a lo que estaba sucediendo. Pero a medida que los susurros se hacían más fuertes, notó algo aún más aterrador. Una figura pálida comenzó a emerger de las sombras. Era una mujer vestida con ropas antiguas, de una época muy anterior. Su rostro estaba pálido y sus ojos vacíos, fijos en Thomas. Ella no dijo una palabra, pero su presencia fue suficiente para causar que el miedo se apoderara del corazón de Thomas. Intentó alejarse, pero sus pies estaban pegados al suelo, como si una fuerza invisible le impidiera moverse. El silencio que siguió fue aún más inquietante, como si todo el cementerio hubiera dejado de respirar, esperando algo. De repente la figura desapareció, dejando a Thomas solo y aterrorizado. La linterna que tenía en la mano cayó al suelo, apagándose inmediatamente y quedó envuelto en una completa oscuridad. Los susurros cesaron, pero el miedo permaneció como una sombra que no quería desaparecer. Intentó correr, pero las voces volvieron a oírse, ahora más fuertes, como si un coro de espíritus lo rodeara. Desesperado, Thomas finalmente logró salir del cementerio, pero lo que había vivido esa noche lo había cambiado para siempre. Nunca volvió a ser el mismo. La duda y el escepticismo que había llevado durante toda su vida fueron reemplazados por un profundo miedo y comprensión de la realidad de los espíritus que habitan el antiguo cementerio de Salem. En los días que siguieron, Thomas se convirtió en una sombra del hombre que una vez fue. Ya no hablaba de sus investigaciones y sus noches estaban llenas de pesadillas sobre los espíritus del cementerio.
Sabía que de alguna manera los muertos de Salem todavía estaban allí, atrapados entre mundos, buscando justicia, buscando redención o tal vez solo tratando de ser escuchados. El antiguo cementerio de Salem sigue siendo hasta el día de hoy un lugar de descanso final para muchas almas inquietas. Los lugareños evitan visitar el cementerio por la noche y los turistas, aunque atraídos por la historia, no se atreven a quedarse mucho tiempo después del anochecer. La leyenda de los espíritus de Salem continúa rondando la ciudad y cada año surgen nuevas historias, como si los fantasmas del pasado nunca quisieran ser olvidados. Todavía hay quienes afirman que en las noches más oscuras es posible escuchar las voces de los condenados, el eco de una injusticia nunca corregida, la presencia de almas perdidas que vagan eternamente sin encontrar la paz. Y mientras el antiguo cementerio de Salem siga en pie, sus historias de horror seguirán contándose como advertencia para aquellos que se atreven a buscar respuestas en un lugar donde los muertos todavía hablan. Historia 7. El hombre del sombrero de copa en el cementerio de Savannah, Georgia. Savannah, Georgia, es una ciudad con una historia rica y fascinante, conocida por su belleza histórica y su encantadora arquitectura. Con calles adoquinadas, plazas, sombreadas y mansiones antiguas, la ciudad tiene la atmósfera perfecta para historias de fantasmas y misterios. Entre las muchas leyendas que permean las calles de Savannah, una de las más aterradoras es la del hombre del sombrero de copa, un espíritu que supuestamente ronda el famoso cementerio Bonaventure, uno de los lugares más antiguos y enigmáticos de la ciudad. El cementerio de Bonaventure es conocido no solo por su impresionante colección de estatuas y monumentos funerarios, sino también por su atmósfera única y algo inquietante. Ubicado a lo largo de las orillas del río Wilmington, el cementerio tiene una tranquilidad casi inquietante, pero también es el escenario de una de las leyendas más inquietantes de la ciudad. Esta historia gira en torno a un hombre misterioso, descrito por testigos como alguien que viste un sombrero de copa alto y un abrigo oscuro, que aparece en las noches más oscuras en el cementerio, observando a los visitantes con una intensidad que es imposible de ignorar. La primera aparición registrada del hombre del sombrero de copa fue a principios del siglo XIX, cuando Savannah todavía era una ciudad relativamente pequeña. En aquella época, el cementerio de Bonaventure era un lugar de enterramiento popular para las familias más ricas de la ciudad, y la gran mayoría de las tumbas estaban marcadas con grandes y detallados monumentos que reflejaban el estatus social de los enterrados allí. El cementerio tenía una atmósfera de respeto y reverencia, pero también de misterio, ya que muchos de los muertos allí enterrados pertenecían a familias influyentes, cuyos legados estaban inmersos en secretos e intrigas. El Sino-Ish, primer relato sobre el hombre del sombrero de copa, provino de una joven llamada Eliza Wellesley, una residente de Savannah que estaba visitando el cementerio con su amiga durante el otoño de 1823. Eliza describió al hombre como alto, de rostro pálido y sombrero de copa negro, que parecía salido de otra época. Al principio, ella y su amiga pensaron que solo era un visitante del cementerio, pero pronto se dieron cuenta de que algo andaba muy mal. El hombre no se movió, simplemente permaneció entre las lápidas, mirando a las dos niñas. Eliza intentó llamar su atención, pero el hombre no respondió y ni siquiera se movió. A medida que las dos jóvenes se acercaban, la figura desapareció, entre una espesa niebla que parecía surgir de la nada, envuelta por una sensación de frío intenso. La experiencia dejó a Eliza profundamente conmocionada y nunca más regresó sola al cementerio de Bonaventure. Ella contó la historia a varios habitantes del pueblo, pero muchos la descartaron como una invención, un truco de la imaginación de una joven impresionable. Sin embargo, a medida que pasaban los años, empezaron a surgir más y más informes sobre el misterioso hombre del sombrero de copa. Décadas más tarde, durante la década de 1850, el número de avistamientos aumentó considerablemente y hubo personas que afirmaron haber visto al hombre del sombrero de copa en varios puntos del cementerio, siempre en noches especialmente oscuras y con niebla. Algunos visitantes han reportado sentir una presencia gélida al acercarse a ciertas zonas del cementerio, como si estuvieran siendo observados, pero sin poder encontrar la fuente de esta sensación. En muchos de estos relatos, el hombre del Isthmus Osentis, sombrero de copa, estaba siempre presente, de pie en un rincón oscuro como si esperara algo, o a alguien. Una de esas noches, un hombre llamado Nathaniel Pierce, un periodista de Savannah, decidió investigar por su cuenta la historia del hombre del sombrero de copa. Nathaniel era conocido por su naturaleza escéptica y racional, y no creía en fantasmas ni espíritus. Armado con una linterna y su cámara,
entró en el cementerio de Bonaventure en una noche sin luna, decidido a desmentir la leyenda. Estaba seguro de que encontraría una explicación lógica a los informes del misterioso hombre. Mientras caminaba entre las antiguas lápidas, Nathaniel comenzó a sentir una incomodidad creciente. El aire parecía más pesado de lo habitual y notó que se formaba una espesa niebla alrededor de los árboles y las tumbas. El cementerio, que normalmente era un lugar tranquilo, estaba inquietantemente silencioso. Sus pasos resonaron sobre los adoquines mientras se dirigía a la parte trasera del cementerio, donde se habían reportado la mayoría de los avistamientos. Fue cuando llegó a la parte más apartada del cementerio, cerca de una antigua estatua de ángel, que Nathaniel vio por primera vez al hombre del sombrero de copa. Estaba parado exactamente donde lo habían descrito los testigos anteriores, con su sombrero de copa alto y su abrigo oscuro. El hombre no se movió, pero su presencia era palpable, casi como si estuviera hecho de sombras y niebla. Nathaniel, decidido a mantener la compostura, se acercó a él y le gritó: «Señor», dijo con voz firme pero sintiendo una tremenda ansiedad. El hombre no respondió. Él simplemente permaneció en su posición, mirando fijamente al horizonte, con los ojos ocultos por su sombrero de copa. Nathaniel dio un paso adelante, sintiendo que la tensión aumentaba. De repente, el hombre giró lentamente la cabeza y sus ojos, aunque parecían humanos, estaban vacíos, como si fueran agujeros oscuros en su cara. La visión era tan perturbadora que Nathaniel quedó paralizado por el miedo, incapaz de moverse. La sensación de que algo que no era de este mundo lo observaba se apoderó de él. Siguiendo un impulso, Nathaniel dio un paso atrás y mientras lo hacía, la figura del hombre desapareció. Se encontró solo de nuevo en medio del cementerio, con el corazón latiendo aceleradamente. Cuando finalmente logró salir del cementerio, estaba visiblemente conmocionado, incapaz de explicar lo que había sucedido. Informó del incidente en su periódico, pero nadie creyó del todo su historia. Sin embargo, muchos comenzaron a asociar al hombre del sombrero de copa con una antigua maldición que acechaba al cementerio, y el misterio que rodeaba su identidad e intenciones continuó extendiéndose. Con el tiempo, los informes sobre el hombre del sombrero de copa se hicieron más frecuentes. Algunos residentes de Savannah comenzaron a especular que era el espíritu de alguien que había sido enterrado en el cementerio muchos años antes, pero cuya alma estaba condenada a vagar para siempre. Otros creían que era una entidad sobrenatural, una presencia que había tomado el cementerio como su hogar. Hasta el día de hoy, nadie sabe a ciencia cierta quién es ni qué quiere, pero lo que es seguro es que su espectro aún ronda el cementerio de Bonaventure, apareciendo principalmente durante las noches más oscuras y misteriosas. Hoy en día, el cementerio de Bonaventure es un popular lugar turístico, pero quienes lo visitan por la noche todavía hablan del hombre del sombrero de copa, un espectro que sigue apareciendo, observando a los visitantes con su mirada penetrante. Para muchos, representa no solo misterio y muerte, sino una advertencia. Detrás de la oscura niebla del cementerio, todavía hay algo acechando, esperando a ser descubierto. Historia 8. La leyenda de la tumba sin nombre en Nueva Orleans, Luisiana. Nueva Orleans, Luisiana, es una ciudad de contrastes e historias, donde la cultura vibrante se mezcla con una atmósfera de misterio y lo sobrenatural. Entre sus callejones y sus antiguos edificios de hierro forjado, el barrio francés es un auténtico tesoro de leyendas. Sin embargo, hay una historia que persiste como un susurro en las sombras, una leyenda que persigue a los lugareños y a los turistas que visitan el famoso cementerio de St. Louis, donde se dice, una tumba sin nombre esconde una verdad aterradora, la leyenda del hombre sin nombre. Tumba. El cementerio de San Luis, uno de los más antiguos de Nueva Orleans, es conocido por su imponente arquitectura funeraria y sus intrincadas lápidas de mármol y hierro. El sitio es un verdadero laberinto de tumbas, mausoleos y criptas, muchos de los cuales datan de los primeros días de la ciudad en el siglo XVIII. Aunque el cementerio es un lugar turístico popular, hay un lugar dentro de él que pocos se atreven a visitar de noche, la misteriosa tumba sin nombre. La historia de esta tumba se remonta al siglo XIX, cuando Nueva Orleans atravesaba un periodo de gran agitación. La ciudad era una mezcla de influencias europeas, africanas y nativas, y esta fusión cultural se reflejaba en muchas de sus prácticas, incluidas las relativas a la muerte. El cementerio de San Luis fue durante muchos años el lugar de descanso final de varias de las familias poderosas de la ciudad, incluidos ricos comerciantes y políticos influyentes. Entre estas familias había una muy peculiar, los Devereux. La familia Devereux, aunque rica, estaba envuelta en un aura de misterio. Se sabía poco sobre sus orígenes, pero siempre había rumores en torno a un oscuro secreto que muchos creían.
que estaba relacionado con las muertes prematuras de miembros de la familia. Se decía que los Devereux estaban malditos y que en cada generación nacía uno de sus hijos con un destino trágico. Lo más extraño de todo fue que todos los miembros de esta familia habían sido enterrados en una tumba separada, con una lápida tallada en piedra negra. Sin embargo, la última generación de Devereux, una joven llamada Evangeline, no fue enterrada allí. Evangeline Devereux era una mujer fascinante. Con su exótica belleza y su agudo ingenio, era una de las mujeres más buscadas de Nueva Orleans. Sin embargo, su vida estuvo marcada por una inexplicable tragedia. A pesar de su apariencia, Evangeline siempre estaba inmersa en una profunda tristeza, como si llevara sobre sus hombros una pesada carga que nadie podía comprender. Cuando murió en 1836, toda la ciudad quedó en shock. El duelo por su muerte prematura fue inmenso, y muchos creyeron que al morir tan joven, Evangeline había sido víctima de una antigua maldición que había plagado a su familia durante generaciones. El misterio que rodea la muerte de Evangeline se vio agravado por el hecho de que su cuerpo nunca fue encontrado. No se realizó ninguna ceremonia fúnebre ni se celebró ningún funeral. Lo que más desconcertó a los residentes fue que, a pesar de ser una figura central en la sociedad de Nueva Orleans, nadie parecía saber dónde estaba enterrada. Sin embargo, a medida que pasaban los años, comenzó a circular un rumor. Evangeline fue enterrada en una tumba sin nombre escondida en las profundidades del cementerio de San Luis. La tumba sin nombre se ha convertido en una leyenda en Nueva Orleans. Quienes se atrevieron a visitarlo dijeron que por las noches podían escuchar los ecos del llanto de una mujer, un lamento que parecía venir de las profundidades de la tierra. Los más valientes intentaron encontrar la tumba, pero la mayoría no pudieron localizar la ubicación exacta. Parecía cambiar de lugar, como si el propio cementerio estuviera protegiendo el secreto de Evangeline. A medida que pasaba el tiempo, los informes sobre la tumba y los extraños acontecimientos que ocurrían a su alrededor se multiplicaron. Se decía que en las noches más oscuras se podía ver una figura femenina deambulando por los pasillos del cementerio, vistiendo un vestido de terciopelo negro. Su rostro era invisible, cubierto por un velo, pero sus ojos, cuando eran captados por aquellos lo suficientemente valientes para mirar, estaban llenos de una tristeza inconmensurable. Quienes lo vieron dijeron haber sentido una sensación de vacío absoluto, como si su alma estuviera siendo absorbida por un abismo sin fin. Una de esas personas fue el joven periodista Charles Dupré, quien en 1852 decidió investigar la leyenda de la tumba sin nombre. Charles era un hombre escéptico, conocido por su espíritu de aventura y su falta de fe en la superstición. No creía que hubiera fuerzas sobrenaturales en Nueva Orleans, pero tenía curiosidad por entender de dónde provenían los rumores sobre la tumba. Pasó sus noches explorando el cementerio, escribiendo sus hallazgos y tratando de descubrir la verdad detrás de la historia de Evangeline. En una noche lluviosa de octubre, Charles decidió que era hora de enfrentar el misterio de una vez por todas. Armado con su linterna y su cuaderno, entró en el cementerio de San Luis. La lluvia golpeaba contra las lápidas y el sonido del agua corriendo por las tumbas creaba una atmósfera oscura e inquietante. Charles caminó por los senderos del cementerio, dirigiéndose hacia la parte más apartada, donde se decía que se encontraba la tumba sin nombre. Mientras exploraba, sucedió algo inusual. El cementerio, que normalmente parecía un lugar de descanso eterno, era diferente esa noche. El aire era más pesado y el silencio parecía opresivo. A cada paso que daba, la sensación de ser observado crecía, como si los propios muertos fueran conscientes de su presencia. Mientras se acercaba a un gran mausoleo de hierro, algo le llamó la atención. La luz de su linterna iluminó una pequeña lápida cubierta de musgo y tierra. Estaba roto, pero aún era legible. Lo que vio lo dejó sin palabras. En la piedra estaba grabado el nombre Evangeline Devereux, junto con la fecha de su muerte, 1836. Sin embargo, algo no iba bien. En lugar de un epitafio común, había una simple inscripción: el que estaba perdido. Las palabras estaban desvanecidas, como si hubieran sido borradas por el tiempo. Fue entonces cuando oyó el llanto. Era un sonido bajo, apenas audible, pero penetrante. Él vino desde el interior del mausoleo. Charles vaciló. El miedo comenzaba a apoderarse de él, pero su curiosidad lo llevó a acercarse más. Cuando se acercó a la entrada del mausoleo, la puerta se abrió lentamente, como si algo lo invitara a entrar. Dentro del mausoleo encontró lo que parecía ser una cripta vacía. En el centro había una figura femenina, cubierta por un velo negro. Ella estaba de pie, mirando la entrada con los ojos cerrados. Charles sintió una ola de frío recorrer su columna vertebral y cuando miró hacia atrás se dio cuenta de que la puerta del mausoleo se estaba cerrando
Intentó salir, pero estaba paralizado, como si algo lo mantuviera atrapado allí. Luego la figura se giró lentamente, revelando su rostro pálido y sus ojos vacíos. Su mirada pareció atravesar su alma y antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció en la oscuridad. Lo último que escuchó Charles fue un susurro. «Ahora sabes mi secreto». Al día siguiente, Charles fue encontrado inconsciente cerca del cementerio de San Luis. No podía recordar nada de lo que había sucedido la noche anterior, pero desde ese día nunca volvió a ser el mismo. Sus ojos siempre estaban llenos de una profunda tristeza y nunca más pudo escribir ni hablar sobre lo que había visto. La tumba sin marcar y el misterio de Evangeline Devereux permanecen hasta nuestros días. Algunos creen que todavía deambula por el cementerio buscando algo que nunca podrá encontrar. Otros dicen que su alma está condenada a permanecer perdida para siempre, mientras que la tumba que lleva su nombre permanece sin identificar. Un enigma que nunca será resuelto. Y antes de pasar a la siguiente historia, quiero recordarte que puedes compartir con nosotros tu propia experiencia de terror. Si has pasado por algo terrorífico y quieres que tu historia se cuente de forma exclusiva, solo tienes que enviarnos una contribución a través de Superchat. Cualquier cantidad ayuda, pero las donaciones de $10 o más garantizarán un video completo dedicado solo a tu historia. Participa y forma parte de este aterrador viaje. Ahora, continuemos. Historia 9. Las tumbas rotas del cementerio de Hollywood, California. Hollywood, California, es mundialmente famoso por su glamour y la industria cinematográfica que ha dado forma a la cultura moderna. Pero detrás de las luces brillantes y los palacios de cine se esconde una historia de oscuridad y misterio, especialmente en uno de los lugares más enigmáticos de la ciudad, el cementerio de Hollywood. Famoso por ser el lugar de descanso final de varias leyendas del cine, este cementerio tiene un aura de misterio que trasciende el estrellato de sus famosos residentes. Sin embargo, hay una leyenda que ronda este cementerio, una historia que nunca pierde su capacidad de aterrorizar a quienes se atreven a visitarlo. La leyenda de las tumbas rotas. El cementerio de Hollywood fue fundado en 1899 y desde entonces ha sido el lugar de enterramiento de innumerables figuras icónicas, incluidos actores, cineastas y músicos, cuyas contribuciones al entretenimiento han sido inmortalizadas en la pantalla. Pero detrás de las estrellas y los grandiosos monumentos hay una parte del cementerio que está olvidada, ignorada incluso por los más cinéfilos. En esta parte es donde ocurren los sucesos más extraños y perturbadores, que están directamente relacionados con las llamadas tumbas rotas. La historia comienza a principios de la década de 1920, cuando un famoso director de cine, Charles Emerson, fue enterrado en el cementerio de Hollywood. Emerson había sido una figura legendaria durante la era del cine mudo y cuando murió dejó un inmenso legado. Sus películas ayudaron a definir el estilo de Hollywood de la época y fue ampliamente respetado en el mundo del cine. Sin embargo, un oscuro secreto rodeó su muerte, un secreto que solo saldría a la luz años después. Después de su muerte, la tumba de Charles Emerson fue erigida como un gran monumento, con una estatua de bronce que lo representa en todo su esplendor como uno de los maestros del cine. La tumba estaba situada en un lugar destacado dentro del cementerio, y durante muchos años la gente venía de todas partes para visitarla y presentar sus respetos al gran director. Sin embargo, una mañana lluviosa de 1925 ocurrió algo inexplicable. La tumba de Charles Emerson fue encontrada con la estatua rota, el bronce agrietado y tendido al lado de la tumba, como si algo o alguien la hubiera obligado a caer. Los responsables del mantenimiento del cementerio estaban perplejos, sin explicación alguna de lo sucedido. Tras investigar más a fondo, descubrieron que no había señales de vandalismo ni ninguna otra explicación lógica para el incidente. La estatua parecía haber sido destruida por una fuerza sobrenatural. Este incidente aparentemente aislado se convirtió en un acontecimiento de horror cuando otras tumbas comenzaron a verse afectadas de la misma manera. Las tumbas cercanas a Emerson también comenzaron a sufrir daños similares. Las lápidas que una vez estaban firmemente en su lugar ahora estaban rotas o desplazadas. Las estatuas de bronce que representaban a celebridades fallecidas cayeron de la nada, y algunas de las tumbas más antiguas que se habían conservado durante décadas comenzaron a agrietarse y abrirse. La ola de destrucción en las tumbas ha dejado aterrorizados al personal del cementerio y a los residentes locales. Comenzaron a surgir informes de personas que afirmaban haber visto figuras oscuras deambulando por el área donde se encontraban las tumbas rotas. Algunos incluso afirmaron oír pasos fuertes en las noches de luna llena,
mientras que otros dijeron que sintieron una presencia incómoda cuando pasaron cerca de las tumbas dañadas. Quienes se atrevieron a visitar el cementerio de noche juraron que podían ver sombras moviéndose entre las lápidas, como si algo se alimentara de la energía vital que aún residía allí. Una de las historias más inquietantes fue la visita de una joven llamada Agnes Miller, una cineasta independiente que estaba haciendo un documental sobre los primeros años de Hollywood. Agnes tenía una pasión particular por las figuras olvidadas de la era del cine mudo y decidió explorar el cementerio de Hollywood en busca de historias no contadas. Una noche de noviembre de 1932 se aventuró sola al cementerio, decidida a descubrir más sobre los misterios que guardaba el lugar. Mientras caminaba por los callejones oscuros del cementerio, Agnes llegó a la parte más antigua del sitio, donde lápidas desgastadas y tumbas rotas dominaban el paisaje. Se acercó a una tumba particularmente grande, cuya estatua de bronce había caído, y comenzó a filmar la escena. De repente, una sensación de frío intenso la invadió y oyó un sonido bajo y arrastrado, como si alguien caminara a su lado. Cuando miró hacia atrás, no vio a nadie, pero notó que la atmósfera a su alrededor había cambiado. El viento parecía aullar entre los árboles, y las sombras parecían moverse erráticamente, como si estuvieran vivas. Agnes, todavía con la cámara en la mano, continuó filmando, pero la sensación de que algo la observaba se intensificó. El miedo la paralizó y comenzó a alejarse de la tumba. Fue entonces cuando oyó una voz baja, casi inaudible, que decía: ¿Qué estás haciendo aquí? Agnes se quedó congelada. La voz no parecía venir de ningún lugar en particular, pero estaba segura de que había alguien allí, observándola desde las sombras. Ella se giró rápidamente y, para su sorpresa, no había nadie a su alrededor. Sin embargo, la sensación de ser observada nunca la abandonó. El miedo era palpable y comenzó a correr para salir del cementerio. Sin embargo, cuando se acercó a la salida, la puerta de entrada estaba cerrada. Ella miró a su alrededor, pero las sombras que la rodeaban parecían moverse más rápido de lo que ella podía escapar. De repente la voz volvió a oírse, más fuerte esta vez, y Agnes pudo distinguir claramente las palabras: «No deberías haber venido». Con el corazón acelerado, finalmente logró salir del cementerio, pero el miedo continuó acosándola. Nunca regresó al cementerio de Hollywood y no pudo terminar el documental que estaba haciendo. La grabación que había hecho esa noche fue encontrada en su cámara, pero las imágenes estaban en gran parte distorsionadas, como si algo estuviera interfiriendo con la cámara. En los años siguientes, el fenómeno de las tumbas rotas continuó acechando al cementerio de Hollywood. Aunque el cementerio ha sido preservado como monumento histórico, el lugar donde se encontraban las tumbas dañadas ha sido vallado y cerrado al público. Nadie sabe a ciencia cierta qué causa los daños en las tumbas, ni quién o qué está detrás de los inquietantes acontecimientos. Algunos creen que los espíritus de antiguas estrellas de cine están tratando de comunicarse, mientras que otros sugieren que el cementerio está habitado por algo mucho más antiguo y oscuro, algo que hace ruido en la noche. La leyenda de las tumbas rotas sigue viva hasta nuestros días. Quienes se aventuran allí por la noche afirman ver figuras oscuras en las sombras, sentir una presencia pesada e inexplicable y oír los pasos arrastrados de algo que camina entre las tumbas. Y aunque el cementerio de Hollywood es un lugar de gran importancia en la historia del cine, lleva consigo una oscuridad que va más allá de las estrellas. Hasta el día de hoy muchos evitan esta parte del cementerio por temor a lo que las tumbas rotas podrían ocultar. Y mientras las estrellas siguen brillando en el firmamento de Hollywood, lo que realmente habita el cementerio sigue siendo un misterio, a la espera del próximo visitante valiente que descubra el secreto de sus tumbas rotas. Historia 10. La noche de los lobos en el cementerio de Denver, Colorado. Denver, Colorado, es una ciudad conocida por sus majestuosas montañas, su animado centro y su aire fresco de pradera. Sin embargo, detrás de la vibrante vida urbana y los paisajes naturales hay una historia que hace estremecer incluso a los más valientes. En uno de los lugares más antiguos de la ciudad, el cementerio Riverside, una macabra leyenda ha persistido durante generaciones. La historia de la noche de los lobos. La historia es una de las más temidas y misteriosas de Denver, y pocos se atreven a hablar de ella, especialmente de noche, cuando el viento aúlla en las colinas y las sombras se alargan sobre las tumbas. El cementerio Riverside, fundado en 1876, fue uno de los primeros cementerios de Denver. Durante más de un siglo, el lugar fue utilizado para enterrar a quienes fallecían en la ciudad y sus alrededores.
El cementerio tiene una atmósfera sombría, con sus antiguos mausoleos de piedra, lápidas descoloridas y árboles que se extienden, con ramas retorcidas, creando una sensación de inquietud para quienes lo visitan. Si bien el cementerio ha sido un lugar de descanso final para muchos, hay una parte de su historia que no es tan conocida. Una historia que involucra criaturas antiguas, leyendas de lobos y una noche sangrienta que cambió para siempre el curso de las cosas en Denver. El origen de la leyenda se remonta a finales del siglo XIX, en 1893. En aquella época Denver estaba todavía en sus primeras fases de crecimiento y se caracterizaba por un paisaje más rústico, con grandes zonas silvestres, inexploradas. La ciudad estaba situada cerca de las montañas rocosas, donde densos bosques y colinas montañosas se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Muchos de los habitantes del pueblo eran conocidos por sus historias y leyendas locales, y una de ellas se hizo particularmente famosa entre los lugareños. La historia de los lobos salvajes que, en palabras de un viejo cazador, habían sido maldecidos por la tierra. El viejo cazador, Jeremiah Cooper, era un hombre de pocas palabras, pero tenía una reputación muy conocida en la ciudad. Había pasado toda su vida cazando en las montañas y bosques de Colorado, enfrentándose a todo lo que la naturaleza tenía para ofrecer. Con el tiempo, sin embargo, comenzó a aislarse cada vez más de la ciudad, contando historias extrañas sobre una antigua tribu india que, según él, había hecho un pacto con criaturas oscuras, lobos que no eran simples animales, sino entidades espirituales, personas que protegieron la tierra de Denver. Jeremiah Cooper fue encontrado muerto en su cabaña cerca de las montañas en una fría mañana de invierno. No había señales evidentes de violencia, pero los aldeanos que lo conocían juraron que tenía los ojos muy abiertos y fijos, como si hubiera visto algo que lo hubiera sumido en el pánico. Antes de su muerte, había hablado extensamente sobre los lobos y cómo la maldición que los acompañaba estaba a punto de liberarse, afectando incluso a los enterrados en el cementerio de Riverside. Una noche de otoño, unos meses después de la muerte de Cooper, el cementerio fue escenario de un extraño acontecimiento. Un grupo de jóvenes, conocido por su comportamiento irreverente y su excesiva curiosidad, decidió desafiar el miedo que se cernía sobre el cementerio y explorar sus límites. Se mostraban escépticos ante las historias que circulaban en la ciudad, creyendo que eran meras supersticiones. Pero esa noche, lo que presenciaron cambiaría sus vidas para siempre. El grupo llegó al cementerio de Riverside poco después del anochecer. La luna llena iluminó las lápidas y los mausoleos, creando una atmósfera aún más escalofriante. Se reían y bromeaban mientras caminaban entre las tumbas, sin tener en cuenta ningún sentimiento de incomodidad. Sin embargo, algo extraño empezó a suceder poco después de medianoche. Una sensación de frío se apoderó del cementerio y el sonido del viento en los árboles fue reemplazado por un silencio profundo e inquietante. De repente, una serie de gritos cortaron el aire. Eran gritos de dolor, pero también de miedo. Un miedo primitivo que heló la sangre de aquellos jóvenes. Miraron a su alrededor, tratando de identificar la fuente de los sonidos, pero no se podía ver nada más allá de las sombras que se extendían por la tierra. El miedo empezó a crecer entre el grupo y algunos empezaron a sugerir que era hora de irse. Pero antes de que pudieran moverse, el aullido de los lobos resonó en la noche, como si las propias montañas estuvieran respondiendo. El aullido no parecía provenir de un lobo cualquiera. Era profundo y ensordecedor, como si miles de lobos estuvieran reunidos en un solo coro. Mientras los jóvenes miraban las colinas cercanas, sus piernas temblaban mientras una visión grotesca se formaba ante sus ojos. Una horda de enormes lobos negros con brillantes ojos rojos apareció en el horizonte, corriendo hacia el cementerio. No eran lobos normales. Sus siluetas parecían sobrenaturales y su aullido era como un llamado al más allá. El terror se apoderó del grupo. Intentaron correr, pero los lobos los siguieron. Sus pisadas resonaban como truenos. Cuando llegaron a la entrada del cementerio, encontraron que la puerta de entrada estaba cerrada con llave, como si hubiera sido cerrada por una fuerza invisible. Gritaron pidiendo ayuda, pero nadie los escuchó. El sonido de los lobos se acercaba y, uno a uno, los jóvenes fueron llevados hacia las sombras, desapareciendo sin dejar rastro. A la mañana siguiente, los cuerpos de los jóvenes fueron encontrados alrededor del cementerio, mutilados de manera indescriptible. No había sangre, solo marcas profundas de garras y dientes afilados. Pero lo más extraño de todo era que sus cabezas estaban giradas hacia las lápidas más antiguas, como si les hubieran obligado a mirar a los muertos. Sus rostros estaban congelados en expresiones de absoluto terror,
como si hubieran presenciado algo más allá de la comprensión humana. La historia de la Noche de los Lobos se extendió rápidamente por todo Denver y el cementerio de Riverside ganó una reputación aún más oscura. Quienes visitaron el lugar para presentar sus respetos a los muertos comenzaron a relatar experiencias perturbadoras. Algunos afirmaron haber visto lobos gigantes acechando en las sombras, mientras que otros escucharon sus aullidos durante las noches de luna llena. Incluso los más escépticos no podían ignorar la sensación de que algo oscuro habitaba el cementerio. En los años siguientes se produjeron más desapariciones, pero nadie pudo identificar lo que estaba sucediendo en el cementerio de Riverside. La teoría más común era que el espíritu de la antigua tribu indígena que hizo el pacto con los lobos todavía vigilaba la ciudad y aquellos que faltaban al respeto a la tierra eran castigados, pero nadie lo sabía con seguridad. Lo que se sabía era que la Noche de los Lobos seguía viva en la memoria de todos y que el cementerio de Riverside nunca volvería a ser el mismo. Hoy en día, el cementerio de Riverside sigue siendo un lugar de descanso para muchos, pero algunos todavía dicen que en las noches de luna llena se puede escuchar el eco de los aullidos de los lobos provenientes de las colinas o incluso ver sus ojos rojos brillando en la oscuridad. Aquellos que se atreven a desafiar la leyenda y caminar por las tumbas rotas durante la noche nunca regresan por el mismo camino, y muchos desaparecen sin dejar rastro, como si fueran tomados por la fuerza sobrenatural que habita el lugar. La leyenda de la Noche de los Lobos en el cementerio de Denver sigue viva, y lo que ocurrió en esa noche oscura todavía persigue los corazones de aquellos que se atreven a recordarlo. Hemos llegado al final de otro video terrorífico. No olvides dejar un like y suscribirte al canal si aún no lo estás. Activa la campanita para recibir notificaciones y ser el primero en seguir las historias más oscuras y terroríficas. Recuerda, cada día hay un nuevo video para adormecerte. Ahora en la pantalla verás dos opciones de vídeo que seguro que te enganchan. Nos vemos allí, si te atreves.